¿Cómo ha estado, prefecto? Gracias por estar con nosotros. María José Luca arranca la entrevista, prefecto. Así es, prefecto. Buen día. Qué gusto saludarle. Pues tras palos piedras, no solamente la provincia de La Suay está soportando apagones como todo el Ecuador, sino también los graves incendios que junto con la provincia de Loja son los territorios, digamos, que más incendios forestales se han registrado en el país. Leía que la Secretaría de Riesgos informa que Azuay es la segunda provincia con mayor número de hectáreas quemadas, alrededor, dice, de 7.773. ¿Cuántos incendios activos hay hasta el día de hoy? Bueno, en realidad es la segunda provincia con mayor incidencia de incendios en el país. Eso significa el 12% de los incendios que se han presentado a nivel nacional. Sin embargo, esas estadísticas eran hasta los primeros días de noviembre. Desde el 8 de noviembre hasta la presente fecha se han presentado cerca de 17 incendios forestales, de los cuales tenemos todavía activos cerca de 5 incendios. Los otros están en algunos de los casos liquidados y en otros de los casos controlados. Eso se ha significado durante estos cerca de 15 días, un trabajo muy fuerte, arduo, articulado de las autoridades locales. Ustedes nos van a ver ahí trabajando desde la prefectura, municipios locales, porque son en diferentes cantones, no solo en el Cantón Cuenca. De estos 17 incendios hubo una serie de incidencias, sobre todo en Santa Isabel, en San Fernando, en Nabón, en Cuenca y en Girón. Son los cantones que se han visto afectados por estos flagelos. Eso significa un grave deterioro medioambiental, yo lo llamo un ecocidio, porque al final del día se han perdido cerca de entre 5.000 y 7.000 hectáreas solo en estos, desde el 8 de noviembre hasta la presente fecha, en estos 12, 13 días de incendios. Sumando a las más de 6.000 hectáreas que ya teníamos perdidas desde los primeros días de enero hasta noviembre. Entonces, hoy estamos hablando de entre 12.000 o 14.000 hectáreas que se podrían haber perdido en el caso de la provincia de La Suay durante todo este año. Esa ha sido la afectación que hemos vivido lamentable y dolorosamente en el caso de la provincia. Quizás esa información es la que deberíamos actualizarle en función de la data o la estadística que se maneja a nivel nacional. Ingeniero, y ya justamente el gobernador de La Suay, Santiago Malo, comentábamos aquí con Omar, que anunció ya pues que se han identificado 4 presuntos autores. ¿Hay alguna información actualizada? ¿Se han recabado las pruebas para la captura de estas personas? Bueno, entendemos que hay algo de información que ha sido recabada a través de la gobernación. Yo debo decirles que durante todo este tiempo y sobre todo los primeros meses del año nosotros hemos puesto 4 denuncias penales en la Fiscalía, yo mismo con puño y letra, justamente ubicando los predios en donde arrancaron, en donde iniciaron los incendios. De esas 4 denuncias, algunas están avanzando con Fiscalía, es decir, ya hemos asumido o hemos asistido a las diligencias para el reconocimiento de la firma y las diferentes diligencias que hay que hacerlo, es decir, la recapitulación de los hechos y demás. Yo solo espero y les pido a la justicia nacional que puedan actuar primero con celeridad y segundo que tengan que dar con los responsables de estos ecocidios que estamos viviendo en el caso de la provincia de La Suay. Resulta que la pena privativa de libertad es de entre 1 a 3 años de prisión a aquellas personas que ocasionen un incendio. Y si esos incendios cobran la vida de una persona, de un ser humano, podría extenderse la pena sobre los 10 años. Entonces, no es un tema menor, el fuego no es un juego, y nosotros estamos haciendo los esfuerzos enormes. Eso significa una gran movilización de recursos, de contingente, de diferentes cuerpos de bomberos del país incluso, que están en este momento combatiendo todavía los 5 incendios que están pendientes. Tenemos uno en el Parque Nacional El Cajas, que para nosotros es un santuario de vida y es uno de los lugares más importantes que tenemos en la provincia de La Suay. Ahí todavía se está combatiendo el fuego.
Tenemos otro en la parroquia Chaucha, que también está activo y está colinda con el Parque Nacional El Cajas. Otro en Yanasacha, en la parroquia Baños, que también están activos. Y dos en Molleturo, que no se logran controlar. Y adicional a eso tenemos uno en el cantón Nabón, que esperamos liquidarlo, controlarlo por lo menos en el transcurso de las próximas horas. Es decir, hay un despliegue enorme de maquinaria del gobierno provincial en los lugares en donde podemos entrar con maquinaria pesada, tractores de 6, retroexcavadoras, que nos permiten hacer cortafuegos, pero hay otras zonas que realmente son inaccesibles. Y la única forma de combatir esos incendios es con personal en tierra. Todos son caminatas de 2 horas desde donde llega la vía hasta la zona de los incendios, o si no por vía aérea. Es decir, no hay otra forma de poder controlar esos incendios. Y por eso significa un gran despliegue logístico. Eso le cuesta al Estado ecuatoriano, me refiero a los diferentes ministerios y sobre todo a los diferentes gobiernos locales que han estado ahí presentes, una cantidad enorme de recursos, que eso es lo que se pierde justamente por la ligereza o por la actividad de algún pirómano que es o los pirómanos que están actuando de una manera totalmente equivocada frente al deterioro de las condiciones medioambientales que estamos viviendo. Perfecto. Y justamente eso le quería consultar, ¿no? Cosas de la vida, ¿no? Y molesta, ¿no? Que, a ver, estamos viviendo una etapa de cambio climático. Estamos viviendo una sequía terrible, por ejemplo, en la provincia de La Suay. La radiación ultravioleta también en la parte de La Suay ha estado brutal, según las últimas cifras del INAMI. Pero lo que más duele es que a pesar de esas condiciones, estas afectaciones tienen que ver el 99% de la mano de los humanos, ¿no? Eso es lo que más fastidia, ¿no? Omar, quizás aquí hay algunas reflexiones que hay que hacerlas que son mucho más profundas. Estamos hablando de un cambio planetario y creo que hay que tener una posición como Estado ecuatoriano. Y yo estaba recientemente en una cumbre en la COP16 en Cali, y a nivel de los gobiernos subnacionales reflexionábamos con el alcalde de Bogotá, otras autoridades locales de diferentes latitudes. Hay un cambio planetario, es evidente. La Tierra se está calentando 1.5, si llega a 1.5 grados centígrados, eso significa un cambio exponencial e irreversible, es decir, luego será 2 y 3 y demás, ¿no? ¿Eso por qué se da? Precisamente por los gases de efecto invernadero que se producen en el planeta. Y resulta que hay 3 países en el mundo, 3 economías desarrolladas, que son los que contaminan más del 50, o los que contribuyen con más del 50% de los gases de efecto invernadero. Y esto hay que decirlo y denunciarlo a nivel internacional. Yo personalmente lo he dicho en los diferentes foros medioambientales en donde he asistido, pero necesitamos una posición de Estado. Eso significa que 3 países, que es China, Estados Unidos y la India, contribuyen con más del 50% de los gases de efecto invernadero. Y resulta que países pequeños como Ecuador contribuyen marginalmente, es decir, no llegan ni siquiera al 1%. Nosotros, en estricto sentido, es el 0.19% de emisión de los gases de efecto invernadero. Pero resulta que al final del día, nosotros, el Ecuador y algunos países de Sudamérica, estamos viviendo las consecuencias del grave cambio planetario en términos medioambientales. Y yo les decía en este momento que se necesita una gran movilización de recursos internacionales. Y no estamos pidiendo dádivas, ojo, y tampoco estamos pidiendo préstamos o créditos como me lo dijeron ahí algún organismo internacional en medio de esta cita. Yo creo que es una responsabilidad y una obligación precisamente de esos países desarrollados, de esos países ricos, de movilizar grandes cantidades de recursos económicos para la conservación de nuestro patrimonio medioambiental, lo que ya tenemos, lo que todavía tenemos, y sobre todo es esa gran selva amazónica que es el pulmón del mundo al final del día, porque es la que atrapa, la que absorbe el dióxido o el monóxido de carbono. Eso significa movilización de recursos para la restauración de los ecosistemas que se han visto afectados en estas últimas décadas. Nosotros tenemos en el ámbito local con recursos, digamos, una prefectura muy pequeñita en términos económicos, pero nosotros destinamos una gran cantidad de nuestro presupuesto para la conservación medioambiental,
para la restauración medioambiental de humedales, lagunas, cuerpos de agua que se han deteriorado en estos últimos años, y también la conservación de bosques protectores. Es más, ayer recibíamos un reconocimiento a la prefectura de la Azuay por la Corporación Líderes para Gobernar, justamente de buenas prácticas en términos de conservación de la biodiversidad. Pero se necesita una gran movilización de recursos y no es una dádiva, Omar. Y quizás esa es una posición de un Estado digno que debería discutirse en todos los espacios y en todos los foros internacionales. Y no estamos pidiendo una dádiva, no estamos pidiendo un préstamo, porque alguien me salió a decir, sí tenemos préstamos para los gobiernos pequeños y para los gobiernos subnacionales. No, si yo no le estoy pidiendo un préstamo. Es una responsabilidad, una corresponsabilidad frente al cambio planetario de los grandes capitales que se movilizan a nivel internacional buscando únicamente rentabilidades económicas, sin ninguna conciencia ambiental. Es decir, ahí lo que buscan son rendimientos verdes, pero me refiero verdes por el color de los billetes, más no por la conciencia ambiental que está detrás de esa gran movilización de capitales mundiales que están ocasionando justamente este cambio planetario. Entonces, quizás esa es una reflexión de fondo y que necesitamos tener una posición como Estado frente al cambio planetario que estamos viviendo. Ingeniero, y justamente en esa misma línea que usted toca, yo pienso, digamos, en los páramos que están siendo afectados, tan importantes para la regulación hídrica. Pienso también en el Cantón Oña, que hubo un incendio justamente en el 2014, y leí ayer que aún hoy, después de 10 años, algunas áreas siguen sin vegetación. Esto es gravísimo. ¿Cuánto tiempo puede demorar la recuperación de todo lo que se ha perdido? Décadas, María José, décadas. Es por eso que nosotros, el día de ayer tuvimos una asamblea de prefectos a nivel nacional. Décadas, les decía María José. El día de ayer teníamos una asamblea de prefectos a nivel nacional, a través del CONGOPE. Soy parte del comité ejecutivo y justamente con algunos prefectos coincidíamos en esta reflexión. Es necesario priorizar en los presupuestos, y así lo hicimos el día de ayer en el presupuesto del CONGOPE 2025, precisamente el principal objetivo de ese presupuesto tiene que ver con temas medioambientales, con modelos de desarrollo sostenible, porque se necesita décadas para recuperar todos esos pajonales, todas esas zonas de recarga hídrica, todos esos chaparros. Ese es el agua que tenemos en Cuenca y en diferentes poblaciones de la provincia de la Azuay, que en este momento hay cantones como Huachapala y otros cantones de la provincia que están racionando líquido vital. Llevamos una sequía de más de 127 días sin agua. Entonces, frente a ese cambio planetario se necesita justamente priorizar presupuestos, valores, recursos económicos para poder convertirlos en modelos de restauración o de recuperación. Yo les decía ayer que deberíamos convocar, y estamos haciendo justamente esos esfuerzos como CONGOPE, para poder hacer una gran convocatoria nacional, una gran cruzada nacional frente al cambio planetario para la conservación, preservación y restauración de los ecosistemas que tenemos a nivel nacional, no solo el Azuay. Entonces, quizás esa gran convocatoria, esa gran unidad, si por algo tenemos que unirnos los ecuatorianos, es justamente frente al cambio climático y a la conservación y preservación. Por eso la convocatoria desde aquí es justamente a la gran cruzada nacional frente al cambio planetario. Eso significa movilización de recursos económicos de los gobiernos subnacionales. Eso significa la priorización de presupuestos desde el gobierno central con sus diferentes ministerios para una visión de sostenibilidad. Eso significa grandes cruzadas nacionales para la siembra masiva de árboles y especies nativas. Nosotros tenemos en este momento la prefectura una red de viveros con 17 convenios firmados con municipios y gobiernos parroquiales. Eso significa cerca de 16.000 metros cuadrados de viveros que tenemos en este momento. Y he dado la disposición en la prefectura para duplicar el próximo año. Es decir, vamos a tener cerca de 30.000 metros cuadrados de viveros, posiblemente los viveros públicos más grandes del país, para poder tener las especies nativas y las plantas, para poder reforestar y para poder restaurar los ecosistemas que se han visto afectados en estas últimas décadas, no solo en estos últimos incendios. Esa es nuestra responsabilidad directa, pero no podemos estar solos.
no podemos ser indiferentes, o el Estado o las diferentes áreas del gobierno central no pueden ser indiferentes a esta realidad. Las diferentes empresas de generación pública de energía que están asentadas en la provincia de La Suay no pueden ser indiferentes frente a esto que estamos viviendo, porque precisamente hoy el Ecuador está pasando una de las más graves sequías de los últimos años, sí, seguramente, pero tampoco nadie ha hecho nada para poder conservar las zonas de recarga hídrica, para poder tener un plan de manejo a nivel de las cuencas y subcuencas del Paute, que son la principal cuenca de generación eléctrica del país. Entonces, por eso es el llamado, y es un llamado respetuoso, pero es un llamado firme también, justamente a esas empresas generadoras, para que inviertan también parte de los recursos en términos de conservación de zonas de recarga hídrica, en planes de manejo para las cuencas y microcuencas que están en las zonas altas, porque la prefectura lo está haciendo, pero nadie más lo está haciendo. Perfecto. Y quizás ese es el llamado firme que lo hacemos. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos de corazón que la situación mejore, tanto con los incendios como la sequía, ¿no? ¿Verdad? Porque no es solamente el tema de la recarga de Mazar, de Amalusa, ¿no? Sino también para nuestros hermanos agricultores que la están pasando muy mal. Por ejemplo, acá en Guayas, el tema del riego se ha complicado bastante para la producción, supongo que allá también. Pero bueno, perfecto, muchísimas gracias por su tiempo y le deseamos mucha suerte. Gracias Omar, María José, un abrazo para todos y para la radio escuchas. Un buen día para todos y todas. Tengan un excelente día. Bueno.